En el tutorial del día de hoy te voy a enseñar cómo hacer esta rosa súper fácil de hacer, súper bonita, y es perfecto para esta fecha de San Valentín que ya está súper cerca. Esta florecita mide 20 centímetros de largo y solo vamos a necesitar un palito delgadito, silicón, estambre color verde y estambre rojo. Yo voy a estar utilizando un gancho de 4 milímetros junto con un estambre de 4 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con el color rojo vamos a comenzar haciendo la flor. Vamos a iniciar haciendo 48 cadenas. Y ya que tenemos nuestras 48 cadenas, vamos a hacer una extra para levantar el tejido y vamos a continuar con 48 puntos medios altos. Para hacer este punto, solamente tomamos hilo y vamos a comenzar a partir de la segunda cadena. Hicimos esta última para levantar el tejido, así que vamos a comenzar en la que sigue. Pasamos nuestro gancho, tomamos hilo, sacamos y nos quedan 3 orejitas. Aquí tomamos hilo y sacamos por las 3 y tenemos un punto medio alto. Vamos a repetir esto hasta completar los 48 puntos medios altos. Y ya que completamos toda la vuelta, hacemos un punto, volteamos nuestro tejido y repetimos una vuelta de 48 puntos medios altos. Una vez terminada esta vuelta, hacemos 2 cadenas, volteamos nuestro tejido y aquí vamos a saltar 1, 2 puntos y en el tercer punto vamos a hacer un punto bajo. Así nos tiene que quedar un huequito por aquí y hacemos otro punto bajo. Repetimos, hacemos 2 cadenas, saltamos 1, 2 y en el tercero hacemos un punto bajo, otro punto bajo y así nos va quedando el huequito. Vamos a repetir esto hasta llegar al final.
Al final nos tienen que quedar 12 de estos huequitos. Y vamos a continuar. Hacemos 2 cadenas. Volteamos nuestro tejido y aquí vamos a hacer puntos altos. Tomamos hilo, vamos a pasar nuestro gancho por el centro del huequito que hicimos, sacamos hilo y nos quedan 3 orejitas. Tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por las últimas 2. Esto es un punto alto. Repetimos, hacemos un segundo punto alto, un tercero y un cuarto. En el quinto punto alto vamos a hacer una cadena y en estas 2 orejitas que nos quedan enfrente, que serían del punto alto, pasamos nuestro gancho, sacamos y para hacer un punto deslizado vamos a sacar por una orejita. Así nos va a quedar un piquito y terminamos con 4 puntos altos. Entre el huequito en el que hicimos nuestros puntos altos y en el que sigue, vamos a hacer un punto bajo y así nos tiene que ir quedando. Se ve un medio círculo y un piquito. Vamos a repetir, hacemos 2 cadenas. Dentro del huequito hacemos 4 puntos altos. En el quinto punto alto hacemos una cadena, pasamos el gancho por las 2 orejitas que nos quedan enfrente y hacemos un punto deslizado y terminamos con 4 puntos altos. Para cerrar, entre este huequito y el que sigue, hacemos un punto bajo y vamos a repetir esto por todos los huequitos. Al final tenemos que tener 12 pétalos. Terminando el último pétalo, vamos a hacer 2 cadenas y por dentro del huequito hacemos un punto bajo. Así cerramos el pétalo y cortamos. Al final nos tiene que quedar algo así. Y ahora con color verde vamos a hacer las hojitas. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y hacemos 3 cadenas. Aquí vamos a hacer un punto alto doble
así que vamos a tomar hilo 2 veces. En el punto en donde hicimos la cadena vamos a pasar nuestro gancho, sacamos hilo y aquí nos quedan 4 orejitas. Vamos a tomar hilo, vamos a sacar por las primeras 2, tomamos hilo, sacamos por 2 y tomamos hilo para sacar por las últimas 2. En total van a ser 3 veces. Hacemos una cadena y en las 2 orejitas que nos quedan al frente de nuestro punto alto doble, vamos a pasar nuestro gancho, tomamos hilo y hacemos un punto deslizado. De aquí hacemos 3 cadenas y en el mismo punto hacemos un punto deslizado. De esta forma nos va a quedar nuestra orejita y para recorrernos hacemos 2 puntos deslizados. Repetimos, hacemos 3 cadenas, tomamos hilo 2 veces y en el mismo punto en donde empezamos las cadenas, que serían donde hicimos el segundo punto deslizado, hacemos nuestro punto alto doble. Hacemos una cadenita y hacemos un punto deslizado para hacer el piquito. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto hacemos un punto deslizado. Nos recorremos con 2 puntos deslizados y vamos a repetir esto 2 veces más. Terminando esta última hojita, hacemos solamente un punto deslizado, cortamos hilo y cerramos. Y así nos quedan nuestras hojitas. El anillo mágico es importante que aún no lo cierres porque lo vamos a necesitar después. Ahora vamos a tomar nuestro palito de madera y vamos a ponerle un poco de silicón. Vamos a tomar nuestro estambre color verde y vamos a comenzar a enrollar por todo el palito. Ya que lo tenemos todo forrado, vamos a ponerle un poco de silicón en la parte de arriba. Más o menos vamos a cubrir 2 centímetros con silicón y vamos a tomar nuestros pétalos. Vamos a pegarlo justo en la orillita del primer pétalo y enrollamos súper apretado, lo más apretado que puedas. Para esta parte te recomiendo utilizar silicón caliente, ya que es muchísimo más fácil, solo que ahorita yo no tengo a la mano, así que estoy utilizando silicón frío. Y vamos a ir colocando silicón en la orillita de nuestros pétalos.
Ahora en el tallo, si te quedó un huequito, como a mí, lo vamos a cerrar con silicón. Y ahora vamos a poner un poco de silicón en la parte de los pétalos alrededor del tallo. Vamos a tomar nuestras hojitas y las vamos a pasar por el tallo. Cerramos el anillo mágico. Así se tiene que ver y del frente nos queda algo así. Aquí puedes acomodarle los pétalos para que queden como tú quieras. Y si quieres puedes agregarle una hojita, pero si es para un ramo te recomiendo dejarla así. Y listo, hemos terminado nuestra rosa. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para mantener este canal y en la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, el link a mi Ko-fi por si quieres invitarme un cafecito, hacer una donación o ver los patrones gratis que tenemos ahí para ti. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.